Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, darte la bienvenida nuevamente aquí al canal de México PNL, al podcast de charlas de PNL. Y en esta ocasión vamos a empezar a platicar sobre grandes preguntas que tienen las personas relacionadas con la programación neurolingüística. La más común, la más frecuente de todas ellas, las personas se preguntan, ¿qué es programación neurolingüística? A final de cuentas, es importante saber sobre qué estamos parados y cuál es la base de todo lo que estamos platicando aquí en el canal. ¿Qué es programación neurolingüística? La respuesta sencilla hacia qué es programación neurolingüística es una metodología de desarrollo personal, es una de las metodologías, o si no es que la metodología más potente de desarrollo personal a nivel mundial. ¿Qué la hace tan potente? La programación neurolingüística es tan potente por dos aspectos fundamentales: la sencillez de su aplicación y la efectividad de sus resultados. La programación neurolingüística es la metodología base para muchas otras metodologías de desarrollo personal que se van desarrollando, todas con la intención y todas con el beneficio de poder ayudar a las personas a sentirse mejor, a resolver sus problemas, etcétera, etcétera. Técnicamente, lo único que la programación neurolingüística hace, o lo único que la programación neurolingüística lleva a cabo, es que te brinda una serie de herramientas, de técnicas, de modelos. La programación neurolingüística funciona así, en base a técnicas, en base a modelos, en base a estrategias que te van a ayudar a resolver o a cambiar la perspectiva de la situación que estás viviendo. ¿Sale? Una persona puede tener un problema determinado, muy concreto, y se origina por algunas situaciones determinadas. La programación neurolingüística va a tener un modelo siempre a la mano, o se puede crear un modelo conociendo las herramientas de programación neurolingüística, las técnicas, las metodologías, los temas, que te van a ayudar a poder generar una técnica o un modelo para que básicamente lo que hagas es que cambies la perspectiva que tienes del evento determinado. Lo puedas ver desde otra forma, lo puedes ver de una manera diferente. Básicamente, esa es la respuesta a qué es la programación neurolingüística. Es un modelo, es una metodología que fue creada por dos personajes, Richard Bandler y John Grinder, y que desarrolla a lo largo del tiempo y a lo largo de la contribución de varias personas, de varios estudiosos de la programación neurolingüística, desarrolla una estructura de modelos o desarrolla una estructura de técnicas que te van a ayudar a, básicamente, en mi experiencia te puedo decir eso, a cambiar la perspectiva desde la cual estás mirando o desde la cual estás viviendo una situación determinada. Eso es lo que vuelve a la programación neurolingüística una metodología muy potente. Eso es lo que realmente le da forma y lo que realmente le da base a la programación neurolingüística. Por eso los resultados de la programación neurolingüística resultan tan efectivos, porque se pueden llevar a cabo en muy poco tiempo, se pueden llevar a cabo de una manera muy concreta, se pueden llevar a cabo de manera duradera y es muy fácil aplicar técnicas de programación neurolingüística, ¿sale? Hay metodologías que tienen una aplicación mucho más sencilla, como por ejemplo el tapping, como por ejemplo el Ho'oponopono, que todos ellos forman parte de esto que se llama psicología emocional, pero la programación neurolingüística es la base de muchas de estas metodologías y por eso la vuelve tan universal, por eso es tan universal el trabajo con programación neurolingüística. Eh, Básicamente, para poder comprender a ciencia cierta y para poder comprender en mucho la metodología de la programación neurolingüística, es necesario no preguntarte qué es, sino cómo se define. Esa es la parte fundamental de todo esto. Cuando tú entiendes, cuando tú comprendes la definición de programación neurolingüística y el poder que tiene la programación neurolingüística que emana desde su propia definición, te das cuenta por qué la programación neurolingüística es tan potente, ¿sale? La programación neurolingüística la podemos definir de una manera muy sencilla. Hay muchas definiciones por ahí que te puedes encontrar, pero no son las definiciones del autor. La clave real de la programación neurolingüística radica en la definición del autor. Richard Bandler, John Grinder definieron la programación neurolingüística como el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva y lo que podemos calcular a partir de ella. ¿Ok? Tal vez, muy seguramente,
La definición así tal cual ahorita no te suena a nada, no te da un aire, no dices, ah, ok, sale, o sea, no se puede, es complicada. La definición no es sencilla, ¿sale? La definición es todo un estudio, pero cuando tú comprendes la definición de programación neurolingüística, comprendes por qué tiene el poder que tiene y por qué es tan robusta y por qué es tan potente. Te repito, el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva y lo que podemos calcular a partir de ella. Cuando nosotros hablamos, vamos a desmenuzar, quiero que entiendas muy bien la definición, quiero que la comprendas muy bien, porque te repito, una vez que tú comprendes la definición de programación neurolingüística, comprendes en mucho el completo de la metodología. Faltan más cosas, ¿no? O sea, obviamente uno no puede ser programador neurolingüista comprendiendo la definición, pero sí comprendes el funcionamiento. Lo más importante es que tú comprendas cómo funciona la programación neurolingüística, ¿sale? No tanto su definición. De hecho, la programación neurolingüística la tienes que vivir en plenitud para que seas capaz de poder generar cambios, que es lo que muchas personas buscan. Muchas personas buscan generar cambios en ciertas situaciones de su vida para vivir mejor, para vivir más completo, para alcanzar resultados, objetivos, pero no comprenden cómo funciona la programación neurolingüística. El funcionamiento en pleno de la programación neurolingüística está contenido en su definición. El estudio de la estructura de la experiencia subjetiva y lo que podemos calcular a partir de ella. Vamos a desmenuzarlo. Cuando nosotros hablamos de estudio, a todo el mundo le queda muy claro que vamos a estudiar algo, ¿sale? Cuando nosotros hablamos de estructura, hablamos de una estructura sensorial que se forma en la mente de las personas relacionado con una experiencia determinada, ¿ok? La programación neurolingüística estudia la estructura sensorial de la experiencia subjetiva, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de estructura, hablamos de una serie de estímulos sensoriales que se forman en la mente de las personas, de todos nosotros, en relación a un evento determinado. Cuando nosotros, por ejemplo, de niños, nosotros podemos tener los recuerdos que tú quieras de tu infancia. La cuestión es que en tu infancia tú generaste creencias, la cuestión es que en tu infancia tú generaste una serie de programaciones que te hacen responder en tu vida adulta de determinada manera. La cuestión aquí, apegándonos a la definición, es que todo eso, esos recuerdos, esas experiencias, esas programaciones, todo eso a lo que reaccionas el día de hoy y conforme llevas tu vida el día de hoy, en tu mente solo es un conjunto de estructuras sensoriales. Solo es un conjunto de estructuras sensoriales. Es decir, en tu mente solo viven imágenes, sonidos y sensaciones que están relacionadas o que le dan forma a un evento determinado o a un conjunto de eventos determinados. Cuando nosotros hablamos de estructura, no estamos hablando de contenido. Cuando nosotros hablamos de estructura, hablamos de cómo está formado algo. En relación en programación neurolingüística, cuando nosotros hablamos de estructura, hablamos de cómo están formadas tus programaciones, de cómo están formadas tus creencias, de cómo están formados tus estímulos, de cómo están formados tus resultados, pero desde el punto de vista de la estructura, no del contenido. Eso es todo un tema, porque muchas metodologías utilizan el contenido para poder encontrar respuestas. La programación neurolingüística lo que busca es la estructura para reprogramar la estructura o en todo caso derribar la estructura y poner una estructura nueva. Es tan fácil, imagínate por ejemplo un edificio que se está construyendo. Cuando tú pasas y estás viendo cómo están construyendo un edificio, te puedes dar cuenta de su estructura, cómo están organizadas las vigas, los cimientos, todo eso. Y esa estructura, ese cimiento, esas vigas, cómo están estructuradas, le dan forma a lo que después va a ser un edificio. Y ese edificio adentro va a tener contenido, ¿ok?
Va a tener oficinas, va a tener sillones, va a tener paredes, va a tener aire acondicionado, va a tener instalaciones. Eso es el contenido del edificio. Pero si tú reprogramas la estructura o si tú tiras la estructura, puedes tener un edificio completamente nuevo. Y la programación neurolingüística logra reprogramar esas estructuras o logra derribar esas estructuras a través del trabajo directamente con la estructura. Por eso la programación neurolingüística, su materia prima de trabajo, son los sentidos, porque es a través de tus sentidos, como captaste un recuerdo, le diste forma a través de estímulos sensoriales, esas voces que de repente oyes, esa imagen cuando ves que te están regañando nuevamente, esa sensación que sientes en el cuerpo, solamente es una estructura. Y la programación neurolingüística estudia y reprograma esas estructuras que le dan forma a todo lo que tienes para funcionar de manera mental y ejecutar en tu vida actual. Ahí la importancia del estudio de la estructura. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estructura subjetiva? Hablamos de que cada persona va a percibir y va a responder de manera diferente ante un estímulo determinado. Todos y cada uno de nosotros podemos ver un gato, ¿sale? Si tú escuchas la palabra gato, si yo te pido que pienses en tu gato o que pienses en un gato, cada una de las personas va a pensar en un gato diferente. Va a pensar en un gato café, va a pensar en un gato negro, va a pensar en un gato gris, va a pensar en su gato, va a pensar en el gato de la mascota de su amigo, va a pensar en un gato diferente. Eso lo vuelve un pensamiento subjetivo. Por eso, lo que para unas personas en la vida es emocionante, motivante, para otras personas puede resultar un freno absoluto y paralizante, porque esos estímulos fueron asimilados y fueron estructurados por parte de la persona de manera subjetiva. Cada uno de nosotros percibe los eventos que ocurren en nuestra vida de manera diferente. Por lo tanto, la programación neurolingüística trabaja sobre estructuras sensoriales subjetivas de cada uno de nosotros, ¿sale? Y la última parte de la definición donde te dicen que lo que podemos calcular a partir de ella es porque sabemos que una persona con determinadas características o con determinada estructura hacia un evento determinado, podemos calcular la manera en la que va a reaccionar. Por lo tanto, podemos calcular algo, una reacción, una respuesta a partir de una estructura subjetiva o una estructura individual, ¿vale? Esa es la parte de la definición de la programación neurolingüística, muy a grandes rasgos, muy brevemente, pero espero que la puedas comprender y espero que te des cuenta de todo el poder y todo el potencial que tiene la programación neurolingüística, ¿sale? Hay muchas metodologías que se basan en la programación neurolingüística. Vamos a hacer una especie de resumen, ¿te parece? La programación neurolingüística, a grandes rasgos, es una metodología, es la metodología más potente que existe a nivel mundial para el cambio personal, para el desarrollo personal, para el crecimiento personal. Fue creada a principios, mediados de los 70s por dos personajes, Richard Bandler y John Grinder. Lo demás, nada que no puedas encontrar en Google, ¿ok? La clave para entender la programación neurolingüística es vivirla, es entender cómo funciona, ¿sale? Una vez que tú comprendes cómo funciona la programación neurolingüística, puedes hacer lo que quieras con la metodología. Es una metodología muy flexible, es una metodología muy versátil y la puedes acondicionar para cualquier cosa, ¿sale? Una vez que tú entiendes la definición de la programación neurolingüística, puedes entender su funcionamiento. Y la realidad, la definición, es que la programación neurolingüística se define como el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva y lo que podemos calcular a partir de ella. Cuando nosotros hablamos de estructura, nos estamos refiriendo a estructuras mentales internas que están armadas, que están conjuntadas, que están estructuradas por estímulos sensoriales. Y esos estímulos sensoriales podemos reprogramarlos a través de las diferentes metodologías y de las diferentes técnicas que existen en la programación neurolingüística.
¿ok? Para cambiar, básicamente, para cambiar la manera en la que percibes un evento. Lo importante no es lo que pasó, sino que lo importante es cómo percibes lo que pasó. Y por eso la programación neurolingüística te ayuda a cambiar esa manera en la que percibes las estructuras que solamente son estímulos sensoriales estructurados en tu mente. ¿Sale? Y la última parte de la definición, lo que podemos calcular a partir de ella, nos abre el camino para entender que podemos calcular las respuestas ante un evento determinado de una persona dependiendo su estructura mental. ¿Ok? Básicamente, eso es la definición de programación neurolingüística. Básicamente, eso es lo que te ayuda de la programación neurolingüística. Si tú quieres saber qué es programación neurolingüística, este video ha cumplido su función. Eso es. La programación neurolingüística es una metodología amplísima, muy grande, que puede combinarse con muchas otras metodologías y que busca básicamente el cambio personal, el desarrollo de la persona, ¿sale? Si te interesa el tema, si quieres saber más de programación neurolingüística, si quieres tener un poco más de contexto de lo que es la programación neurolingüística, aquí al final de este video o en los comentarios o en los comentarios también del podcast, te voy a dejar la liga para que puedas observar, para que puedas ver las primeras lecciones de un curso que tengo que se llama Temas Selectos de Programación Neurolingüística, ¿vale? Te agradezco muchísimo tu tiempo, agradezco mucho tu atención, espero que estés muy bien y nos vemos en el próximo video o nos escuchamos en el próximo podcast. Muchísimas gracias, que estés muy bien, recibe un saludo.